Regocíjate, oh pueblo, su grandeza proclamar. Su Hijo entregó y nos vino a salvar. Su Espíritu nos fortalece y nos guía a la verdad. Venid, gozaos todos, venid y adorad. Te alabamos, oh Padre, te venimos a adorar, pues siendo pecadores decidiste amar. Omnipotente y omnisciente, omnipresente y eternal, eres glorioso y al mismo tiempo eres un Dios personal. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad. Misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. En su muerte dolorosa y en su resurrección, Jesucristo el victorioso nos trajo salvación, y su pueblo está esperando, porque Él regresará y nos llevará al cielo, donde podremos cantar. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad. Misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. Ok, aquí estamos, Jonathan y Paula. Hola, amigos. Somos del Movimiento de Esperanza, The Hope Movement, y estamos haciendo Teología 101. Estamos ya en sesión 20, 20 semanas de hacer teología en español, y también estamos haciendo en inglés cada jueves. Terminamos atributos o perfecciones de Dios, y ya estamos entrando cosas más profundas de quién es Dios, encarnación de Jesús, el plan de salvación y mucho más. Entonces, hoy vamos a hablar de la Trinidad, y es un tema muy difícil, muy complicado, porque es un misterio. Hay cosas que es relevado en la palabra de Dios, pero también hay un misterio. Entonces, cuando escuchamos esto, tenemos que tener esto en la mente, que hay cosas que necesitas fe para creer las cosas. Y el plan de Dios es algo para nosotros es complicado, porque hace las cosas como lo hace, pero sabemos, y si tenemos una perspectiva alta de Dios,
vamos a confiar que Él sabe más que yo. Su plan es perfecto. Él está trabajando, haciendo todo por su gloria y por nuestro bien. Y al final, algún día, cuando estamos glorificados y con Él para eternidad, todo esto vamos a tener claridad en todo esto. Entonces, no sé si hay algo que quieres decir, preguntas que siempre tuviste con la Trinidad o nada en el momento. Sí, solo quería preguntar, a ver, porque hay cosas que yo entiendo la Trinidad. Paula y yo hablamos de esto, pero hay cosas como explicarlo es otra cosa. Y también siempre metemos en la conversación nuestras tradiciones, las creencias que alguien nos enseñó en el pasado, y eso puede bloquearnos de realmente aprender lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que hacer, mi padre, mi madre me enseñó esto, la iglesia me enseñó esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso va a ayudarnos a tener claridad y aprender bien. Y también al final del día, cuando dices que hay cosas que no entiendo, está bien porque es un misterio. Entonces, comenzamos con la Trinidad. Básicamente la doctrina de la Trinidad simplemente es que Dios es absolutamente y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas sin división, sin replicación de la esencia. Cada persona de la Trinidad posee toda la esencia indivisa, de Dios. Este hecho significa que las tres personas, aunque distintas entre sí mismos, son iguales en cada perfección o atributo de la esencia divina. Entonces aprendimos muchos atributos, y estos atributos, cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen este atributo. Y eso es algo que me gusta, como dice esto, es un credo, un parte de, y yo quería compartir esto porque me siento que explique bien la Trinidad. Entonces, adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona de Padre, otra de Hijo y otra de Espíritu Santo, más la divinidad de Padre, el Hijo y Espíritu es todo una, igual la gloria, co-internal de la majestad, así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. En creado es el Padre, en creado el Hijo, en creado Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible Hijo, incomprensible Espíritu Santo. Eterno es el Padre, interno es el Hijo, interno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres internos, sino uno eterno, como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como la verdad cristiana nos obliga de reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. Así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores.
El Padre por nadie es hecho, ni criado, ni engendrado, perdón. El Hijo es solo el Padre, no hecho ni creado, sino perdón, yo creo que dije Padre. El Hijo es solo el Padre, eh, eh, es solo de Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es el Padre, es del Padre, es del Hijo, no hecho, no criado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y con iguales. ¿Ok? Entonces, intenta recordar todo esto. Yo creo que explica bien, pero ya vamos a investigar con más detalle lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Entonces, estamos buscando evidencia, porque lo que está pasando, hay muchas religiones falsas que van a decir que Jesús no es Dios, por ejemplo. O podemos ser muy culpables, por ejemplo, de decir, enfocar solamente en el Padre y ignorar Dios. Y un ejemplo de esto puede ser religión de Islam, que dice que creen que tenemos el mismo Dios que cristianos, pero no es cierto, no creen en la Trinidad. Entonces, si no creen en la Trinidad, no creen que Jesús es Dios, en Jesús es el único camino, entonces no tenemos el mismo Dios. Hay otros testigos de Jehová que creen que Jesús es profeta, fue criado, etcétera, etcétera, pero eso no es correcto, no es bíblico. Y hay mucho más religiones falsas que torcen la Trinidad. Otra cosa también, hay pastores muy conocidos que son famosos entre protestantes, evangélicos, están en la tele y probablemente la mayoría de la gente no entienden o no saben lo que realmente creen, pero piensan que la Trinidad es modalismo, se llama. Entonces, básicamente lo que creen es, hay Dios y Él cambia formas. Si Él quiere ser hijo, Él puede ser hijo. Si quiere ser Espíritu Santo, es Espíritu Santo. Pero eso es un modalismo. Eso es mal, incorrecto. Es algo que luchamos contra esto pues por muchas generaciones, muchos años. Y entonces, si un pastor cree así, él no cree en la Trinidad. Entonces, vamos, número 1, hay un Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. En Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, es uno. Primera de Corintios 8:4. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, aquí son unos versículos, hay mucho más, y obviamente siempre tenga tu Biblia cerca, estudia, y tienes que leerlo en contexto también, pero hay muchos versículos que dan evidencia que hay solo un Dios. Número 2, la Trinidad está compuesta de 3 personas. Eso es ya algo más complicado porque la gente va a decir, pues la palabra Trinidad no está en la Biblia. Igual como rapto no está en la Biblia, pero es una palabra que define bien el misterio
de la Trinidad. Entonces, vamos a leer versículos que podemos encontrar evidencia que sí hay 3 en 1. Comenzando con Génesis. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces de mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Génesis 3:22. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11:7. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías 48:16. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde un principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad. Y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. Sí. Mateo 3:16-17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas sobre el idioma de hebreo. Eso es muy importante como dije antes, yo dije, es importante de entender y leer la Biblia en su contexto. También de entender la cultura en este momento y lo que el autor estaba hablando en este momento. Y entonces ese vocabulario de autor, pero es las palabras de Dios. Entonces, es importante pensar así. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1, ellos usan el nombre plural Elohim. En Génesis 1:26, también en Génesis 3:22, 11:7, y en Isaías 6:8 se usa el pronombre plural para nosotros. Y Elohim y nosotros se refiere a más que dos. En el idioma español tenemos dos formas, singular y plural. Y en el idioma hebreo tenemos tres formas, singular, doble y plural. Doble es solamente para dos. En hebreo, la forma doble está utilizada para cosas que vienen en pares, como los dos ojos, orejas y manos. La palabra Elohim y el pronombre nosotros son formas plurales y definitivamente más que dos, y deben estar refiriendo a tres o más, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, hay muchos ejemplos de esto en Isaías 16, y Isaías 61:1. El Hijo está hablando mientras que hace referencia a Padre y Espíritu Santo. Tú puedes comparar Isaías 61:1 con Lucas 4:14, 19, y tú puedes dar la cuenta que el Hijo está hablando.
En Mateo 3, 16 hasta 17, tú puedes describir eventos de bautismo de Jesús. Y en esto se ve Dios, Espíritu Santo descendiendo sobre Dios e Hijo, mientras que Dios el Padre proclama su complacencia a Hijo. Y en Mateo 28, 19, perdón, y segundo Corintios 13, 14 son ejemplos de tres personas distintas en la Trinidad. Entonces, cuando tienes tiempo, tú puedes buscar estos ejemplos, pero sabemos la historia cuando Juan Bautista está bautizando a Jesús, y cuando se levanta del agua, que desciende un pájaro y esos espíritus santos simbólicos y una voz que dice que es mi hijo, y entonces ahí está la Trinidad, ahí en esta imagen, en este ejemplo en la Biblia. Entonces, un ejemplo de cómo las personas en la Trinidad interactúan entre la Trinidad. Es muy interesante. Y un pastor encontró 12 cosas en la Biblia de cómo actúan entre sí mismos. Entonces, una persona divina ama a otra. Juan 3:35. Habita en otro. Juan 14:10. Y también 11. Sufre de otro. Zacarías 13:17. Conoce otro. Mateo 11:27. Comunica con otro. Hebreos 1:8. Es el camino hacia otro. Juan 14:6. Habla de otro. Lucas 3:22. Glorifica a otro. Juan 17:5. Confiere con otro. Génesis 1:26, 11:7. Eso es un ejemplo que vamos a hacer hombre en nuestra imagen, y planea con otro. Ese es 9:6, y envía a otro. Génesis 16:7. Juan 14:26, perdón. Recompensa a otro. Filipenses 2:5 hasta 11 y Hebreos 2:9. Entonces, eso es solo un ejemplo de cómo están interactuando entre la Trinidad. Entonces, número 3, ya vamos a hablar de cómo los miembros de la Trinidad son diferentes de otros, personas en la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová se distingue de Jehová. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego y parte de Jehová desde cielos. Entonces estamos viendo las diferencias. Solo voy a leer partes. Oseas 1:4. Y le dijo Jehová. Y solo voy a enfocar en estas palabras. Jehová tiene un hijo. Entonces, Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, aquí estamos viendo en Antiguo, en Salmos, profecía de Jesús. También en Salmos 2:12, honra el hijo para que no se enoje. Y eso es un ejemplo otra vez. Proverbios 32 hasta 4. Habla ciertamente, más rudo soy. Yo no soy ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni emprendí sabiduría, ni conozco la ciencia de santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
quien afirmó todos los termos de la tierra, cuál es tu nombre, y el nombre es tu hijo, y si sabes. Espíritu también distingue de Jehová. En Números 27:18, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y también vamos a enfocar que Dios, el Hijo, te distingue de Dios el Padre. Y podemos encontrar esto en Salmos 45, 6-7. Oh Dios, tu trono es eterno, permanente, tu cetro real es un cetro de justicia, porque amas la justicia, odias la maldad. Dios, tu Dios, te ha ungido como rey, ha derramado en ti el perfume de alegría, te eligió a ti y no a tus compañeros. Entonces, eso es otra vez profecía, proféticos, hablando de hijo. También puedes encontrar esa misma cosa en Hebreos 1-8, 8-9. Entonces, en el Nuevo Testamento, Juan 14:16-17, es donde Jesús está orando a su Padre y que envía el Consolador, Espíritu Santo, y ahí está hablando en el jardín, y también esta muestra que no se consideró el Padre o Espíritu Santo, son separados en persona. Y tomen en cuenta también todos los otros tiempos en evangelios en donde Jesús habla al Padre. ¿Estaba hablando a sí mismo? No, él estaba hablando a otra persona en la Trinidad. Si recuerdas bien de cuando estábamos hablando de atributos que antes que todo existió, ellos estaban satisfechos entre ellos, comunicándose, amándose, y entonces ahí está demostrando esto cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿quién son cada miembro de la Trinidad? Y sabemos que cada miembro o persona es Dios, y necesitamos ver evidencia de esto en la Biblia. Entonces, el Padre es Dios. Entonces vamos a leer versículos. Puedes seguir con nosotros o notar, eso es muy importante. El Padre es Dios. Juan 6:27. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Romanos 1:7. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Primera de Pedro 1:2. Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. El Hijo es Dios. Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra,
todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Primera de Juan 5:20. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Mucha gente piensa que Jesús comenzó cuando María Cuando nació, cuando lo vieron nacer. cuando era creado en este momento. Pero Dios solamente usó su cuerpo para hacer un milagro. Y era puro Dios. Antes que este plan comenzó aquí en la tierra. Y algo importante que aquí en Juan 1:1, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios mismo era la palabra. Y si sabes que cuando digamos, hablamos de la Biblia o Evangelio, digamos, usamos la palabra. Y si das cuenta en Gálatas 3, que habla de Abraham que él fue considerado no por sus obras, pero por su fe, y por eso era justificado como un crédito. Antes que Jesús hizo el sacrificio, Dios le dio un crédito de justificación por su fe. Pero también dice que la palabra o el evangelio fue predicado a él y por eso tuvo la fe. No era porque él era algo extra especial, pero Dios en su soberanía escogió a él, Jesús predicó el evangelio a él, porque la palabra siempre existió, el evangelio siempre existió, y esto es lo que produjo la fe, nada en él, pero lo que hizo la obra de Dios. Y es hermoso cuando miras esto de él es la imagen de Dios invisible, y que todo fue creado por Jesús. Eso es algo que yo creo que la mayoría de gente que dicen que son cristianos que no dan cuenta que Jesús nos hizo. Eso fue su rol en la Trinidad. Entonces vamos a hablar más de esto, pero quiero hacer una clarificación de hijo unigénito. La frase solo engendrado o hijo unigénito traduce la palabra griega monogenes. Y así que, ¿qué significa esta palabra en griego? Monogenes tiene dos definiciones. La primera definición refiere a ser un único en su tipo dentro de una relación específica. Y hay un ejemplo de esto, por ejemplo, en Hebreos 11, capítulo 11, 17, cuando el escritor se refiere a Isaac como el único hijo. Y eso es muy confuso porque Abraham tuvo más que un hijo, pero él fue el único hijo que él había tenido de Sara y el único hijo de pacto, porque si recuerdas la historia que Dios dijo que Sara vas a tener un hijo, ella no tuvo fe, dejó tener relaciones con la esclava y hizo las cosas contra Dios, pero al final el plan de Dios soberano que ya regresa de donde le dijo, aquí vas a tener un hijo, pero existe la forma más difícil, pero ya vamos a hablar de este hijo, porque él es el hijo de pacto, él va a ser Israel. Entonces la segunda definición está hablando de ser único de su tipo o clase, único en su género. Este es significado que más implicando en Juan 3:16. De hecho, Juan es
el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, refiriendo a Jesús como el Hijo unigénito. Tú puedes ver Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16, Juan 3:18, primero Juan 4:9. Entonces Juan estaba más interesado principalmente en demostrar que Jesús era hijo de Dios. También él usa esta palabra para identificar a Jesús como único hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina de Dios. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Si recuerdas, estuvimos hablando de esto, creo que ayer, que en el momento cuando fariseos y la gente judíos estaban listos para matar a Jesús, porque él estaba sanando en el día santo. Y entonces eso para ellos era contra la ley. Y también él dijo que soy hijo de Dios. Para nosotros, cuando es como, ok, dice hijo de Dios, y nuestra cultura piensa que eso es menos, un hijo es menos que padre. Pero para ellos estaban diciendo, cuando él dijo eso, está diciendo que él es igual que Dios. Y por eso dijeron que eso es blasfemia. Él está diciendo que él es Dios. Entonces, en el contexto de la Biblia, tienes que leerlo bien, que Jesús estaba diciendo, soy Dios, cuando dice, soy hijo de Dios. Eso es muy importante. Y vamos a hablar más de encarnación de Jesús en otra semana. Pero la conclusión de esto es, los términos tales como Padre e Hijo son descriptivos de Dios y Jesús, y son términos humanos usados para ayudarnos a entender la relación entre las diferentes personas de la Trinidad. Si puedes comprender la relación entre un padre y un hijo humanos, entonces puedes entender en parte la relación entre la primera y segunda persona de la Trinidad. Entonces, hablamos de esto en el principio, que hay mucha gente que torcen estas palabras por algunos cotos cristianos, como Testigo de Jehová, y hay otros que también que dice que Jesús literalmente era un unigénito o producido, criado por Dios el Padre, y esto es blasfemia, es contra la Biblia, y hay mucha evidencia de esto, como estamos mostrando. Entonces, Hebreos 1:3, como habla, el Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, el final de esta parte, el Espíritu Santo es Dios, y vamos a leer algunos versículos de esto para mostrar evidencia de esto. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3-4. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador,
para que esté con ustedes siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanecen con ustedes y estará en ustedes. Ok, entonces ya vemos mucha evidencia de que Dios Padre es Dios, Hijo es Dios, Jesús y Espíritu Santo es Dios. Y cada persona en la Trinidad están funcionando con su responsabilidad y rol y están satisfechos entre ellos, pero hicieron este plan de salvación, de creación, para glorificarse, porque entre ellos no pueden ser glorificados. Pero en este plan, cuando comienzas a ver lo que Dios está haciendo con la Trinidad, la obra de la Trinidad, en las vidas de nosotros, por creación, humanidad, es increíble. Que puedes ver que Dios, que es un plan soberano, escogió todas las cosas, planeó todas las cosas para que Él reciba la gloria, que permite cosas y bloquea cosas y Él es en control de todo. Y que cuando Adán pecó y Eva y pecado entró el mundo, desde Génesis habla que viene un Salvador y podemos ver este plan que seres humanos, que la antigua está mostrando que seres humanos son de pravia total, pecadores, muertos en pecado, incapaces de hacer un cambio, que dependen 100% en su creador. Y entonces Él destruyó el mundo, solo 8 personas, Noé en su familia, que estuvieron aquí, pero ellos, imperfectos, comenzó otra vez pecado. Entonces tuvo que hacer otro plan, pues obviamente todo era planeado, pero eso, otra parte del plan, que la ley y por Moisés, y esta ley, porque imagínate que Adán era perfectamente en la imagen de Dios, sin pecado, con un cuerpo como vamos a tener glorificado, sin dolor, sin enfermedades, nada. Entonces, y la ley escrita en su corazón, ya pecó, ya está corrupto. Y entonces ya necesitan la ley, escrito en piedra, pero es puro, es duro, es algo que duele porque es puro castigo, es no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y si rompes una de las leyes, no mentir, solamente esto, ya rompiste todas las leyes. Jesús dijo que Moisés dice no matar, pero si llamas a una persona tonto, idiota, ya mataste en tu corazón, entonces ya rompiste la ley y ya mereces muerte. Entonces, parte del plan, Dios, la reflexión de sí mismo en la forma toma forma de humanidad, 100% Dios, 100% hombre, para que Él pueda experimentar lo que estamos experimentando, mostrarnos cómo vivir perfectamente bien, obedecer la ley perfectamente bien, vivir perfectamente bien, hacer milagros para mostrar su divinidad y hacer un plan para morir, tomar nuestro lugar, tomar la ira de Dios que merecemos para que podamos tener vida eterna. Y después de esto nos llena o sellar con Espíritu Santo. También la Biblia dice que es un depósito hasta que estamos glorificados, porque Espíritu Santo está guiándonos y santificándonos para hacernos más como Cristo. Entonces, en este plan, eso es solo un poquito de plan, tú puedes ver la Trinidad funcionando. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hablar. Vamos a poner esto en la página para que puedas leerlo y estudiar bien.
pero el Padre es el recurso y causa esencial de universo. Si quieres leer algunos versículos como uno de cada uno, y podemos hacer así. Del universo. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Sostiene la vida. Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En la revelación divina, Hebreos 1, del 1 al 2, del 1 al 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y solo quiero decir una cosa de esto. ¿Te das cuenta que dijo, antes hablo por profetas, pero a días finales habla por su Hijo? Entonces ya la palabra de Dios está escrito, toda la revelación. Por eso no estamos viendo profetas que están produciendo nueva revelación. Ninguno, no papa, ninguno de esos profetas en la iglesia evangélica. Y cualquier profecía, si viene, tiene que estar confirmando lo que dice la palabra de Dios. Nada nuevo sale, porque ya habla por su Hijo, y su Hijo es la palabra. Entonces, la siguiente. En la salvación. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las obras humanas de Jesús. Juan 5:17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también tengo trabajo. Él juzga. Mateo 15:13. Toda la planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Le respondió. Entonces el Padre pone en marcha todas estas cosas, y el Hijo es agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Y vamos a hacer esto rápido porque es increíble que estamos haciendo de Trinidad en menos que... sí, bueno. Sí, el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. La creación y mantenimiento del universo. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Colosenses 1, 16, 17. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible e invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. En la revelación divina. No. Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y hace Mateo. Mateo 11:27. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sostiene todo. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en la derecha de la majestad en las alturas. En la salvación, 2 de Corintios 5:19. Esto quiere decir que en Jesucristo,
Estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Él juzga. Juan 5:22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Entonces el Padre hace todas esas cosas a través del Hijo, quien hace hace las cosas como su agente. Y número 3, Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras. La creación y el mantenimiento del universo. En Génesis 1:2, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. La revelación divina y inspira la escritura. Juan 16:12 al 15. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Regeneración. Juan 3:5-6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Tito 3:5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Él está en nosotros, segunda de Timoteo 1:14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Él asegura por sellar. Efesios 1:13-14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Da el amor de Dios. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, de este modo, el Padre hace todas esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, espero que esto está realmente ayudando a ver evidencia número 1, que la Trinidad es bíblica, y también cómo funcionan y que aumenta tu perspectiva, que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales en su poder, atributos, pero con diferentes responsabilidades. Y qué bueno que Dios no es como nosotros, que sus atributos funcionan al mismo tiempo, no como nosotros, somos enojados en un momento, felices otro momento. Él puede estar todo al mismo tiempo, que Él no es como nosotros, que somos simplemente carne y alma, pero Él es algo más profundo, algo misterioso. Eso es lo que imaginamos de un Dios verdadero, que no es como nosotros y es soberano sobre todas las cosas. Entonces, Pablo lo dice muy bien en Romanos 11:33-34. ¿Quieres leer esta parte para conclusión? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Entonces, eso fue la enseñanza de la Trinidad. Espero que aprendiste algo nuevo. Yo sé que yo aprendí cosas nuevas mientras que estudie esto, y espero que aumenta mucho tu perspectiva de Dios, que te hace muy humilde en quién somos como seres humanos, y comienzas de ver como este plan de Dios, aunque es un misterio, pero como describe mucho de este plan, que comienza de este rompecabezas, que comienza de conectar las piezas y verlo con doxología, como wow y alabanza. Y eso es el propósito de esto, glorificar a Dios. Todos aprendimos al mismo tiempo, estamos estudiando, al mismo tiempo estamos aprendiendo, al mismo tiempo estamos como, wow, yo no sabía esto, qué increíble, que otra vez una sorpresa de Dios. Entonces, la palabra es viva, como ya escrito hace miles de años, pero sigue relevando cosas nuevas en la palabra de Dios. Entonces, espero que eso fue una bendición. Si tienes comentarios, si tienes preguntas, siempre puedes escribirnos por aquí en Facebook, también a hopemovement.com. ¿Y quieres decir algo? No, está bien. Entonces, muchas gracias a todos. Saludos a toda la gente. Yo sé que la gente en Colombia y otras partes, Guatemala, en otras partes que están viendo, siempre es un gozo de ver ustedes viendo y los comentarios. Entonces, muchas gracias y les queremos mucho. Entonces, gracias y paz y nos vemos la próxima semana.